Pues muy buenos días a todos esta mañana, una mañana bien fría aquí en Texas. Yo no fui el programado para dar la lección para este domingo, pero debido a circunstancias, situaciones mayores, me tocó a mí. Hoy estamos estudiando la lección 12. Ya mero se acaba este trimestre de estudios sobre el Sermón del Monte. Y el título de la lección de hoy es Obedeciendo a Cristo. Ya pueden buscar en sus Biblias. El pasaje se encuentra en Mateo 7, del 1 al 12. 7, del 1 al 12. El libro es Mateo. Y el objetivo o el propósito de esta lección es que el estudiante se comprometerá a obedecer a Jesús en cuanto al juicio, el discernimiento, la oración y el tratamiento correcto de los demás. Entonces, sin más que decir, iniciamos con la lectura y después una oración. Voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacer vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo para compartir tu palabra. Gracias por los hermanos y oyentes ahí viendo y escuchando. Y pido, Señor, que sea de bendición, que sea también este estudio de crecimiento para sus vidas. Y si habrá alguien allí que no te conoce como Salvador y Señor de sus vidas, que esa persona también puede confiar en Cristo Jesús, quien murió por sus pecados y así tener la salvación eterna. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, obedeciendo a Cristo, vemos en este pasaje de Mateo 7, del 1 al 12, que hay cuatro cosas. Hay dos cosas que el creyente no debe hacer. Dos cosas que los habitantes del reino de Dios, a ellos se dirige Cristo aquí, el Sermón del Monte. Hay dos cosas que los cristianos no debemos hacer y dos cosas que debemos hacer. Entonces, primeramente, vemos la primera cosa que no se debe hacer. Y es versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados.
Hay muchos versículos en la Biblia que famosamente son mal interpretados y yo creo que este es uno, tal vez el de primer lugar, tal vez no, pero ocupa dentro de los primeros 10 versículos mal interpretados de toda la Biblia. Y muchas personas, incluso muchas personas ni siquiera son creyentes, ocupan este versículo para basarse en la creencia de que no debemos juzgar a nadie. Y principalmente ocupan este versículo cuando se trata de pecados o estilos de vida a las cuales la Biblia juzga y llama pecado. Y ellos dicen, no, no se debe juzgar, porque la Biblia dice que no se debe juzgar. Bueno, lo malo con esta interpretación, uno, está fuera de contexto. Dos, el mismo contexto nos obliga, nos llama a practicar el juicio. El juicio solamente es pensar críticamente. Críticamente no en el sentido de criticar o pensar mal de algo, sino de juzgar si algo está bien o está mal. Entonces, observen en versículo 6, dice, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Este versículo nos obliga a diferenciar entre quiénes son los perros y qué es lo santo y qué es lo que se debe hacer. También en versículo 15 del mismo capítulo, 7:15, dice, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vamos a saber cuáles son los falsos profetas? Tenemos que juzgar críticamente, tenemos que diferenciar. ¿Cómo? Por lo que dicen, por su estilo de vida, si de veras viven como cristianos. Entonces, la vida está llena de oportunidades, de momentos donde el creyente debe diferenciar, perdón, entre lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces el cristiano sí está juzgando. Entonces, ¿de qué se trata el pasaje aquí en 7:1? No juzguéis para que no seáis juzgados. Se trata de un juicio hipócritamente, porque el versículo 5 dice hipócrita. O sea, la idea es, en versículo 2, 3 y 4, nos explica cuál es el contexto. Número uno, no debemos juzgar porque el mismo juicio, muchas veces un juicio bien severo, ocupamos para los demás, mientras que si se usa ese mismo juicio contra nosotros, vamos a caer mal también. Me hace pensar de esa ilustración en evangelismo explosivo, donde señalamos el pecador y se dice o se explica de esta forma. Todos somos pecadores. Muchas veces señalamos a usted o a aquel o a aquella persona, pero mientras que señalamos con este dedo índice a esa persona, estos 3 dedos nos están señalando a nosotros. La idea es, en esta ilustración, todos somos pecadores. Y en este versículo, la idea es, ten cuidado al juzgar a otro porque vamos a ser juzgados con ese mismo juicio. Muy severo para los demás, pero ya cuando nos toca a nosotros, cuando ya llega a casa, entonces ya no deseamos un juicio tan severo. Entonces, por eso no debemos juzgar, porque así van a juzgarnos y vamos a ser medidos. Pero versículo 3 y 4 nos presentan 2 casos con preguntas, ya se me fue la palabra, preguntas, bueno, que no están buscando una respuesta, sino es para mostrar, es obvia la respuesta. Dice, ¿por qué eres la mota que está en el ojo de tu hermano? Ahora, ¿mota qué es? Es una cosita, es una basurita,
una cosa pequeña. Y la idea es que estamos mirando esa falta moral pequeña en nuestro hermano o nuestra hermana, mientras que tenemos una viga, y la viga es un cuartón, así un pedazo de madera gigante, y está en el ojo. Es una comparación ridícula, pero para hacer énfasis. Es una comparación exagerada para enfatizar lo ridículo de nuestro juicio. Estamos juzgando y estamos criticando a aquel que tiene una basurita, una falta pequeña en su vida, mientras nosotros andamos bien mal, súper mal. Y número uno, ¿cómo podemos juzgar? Porque tenemos esa viga, esa falta moral que nos está ocasionando casi la ceguera, porque no alcanzamos a ver bien. Por eso dice, versículo 4, ¿o cómo puedes decir, déjame sacarte la mota de tu ojo cuando la viga está en tu ojo? ¿Cómo vamos a encontrar la mota cuando tenemos tal cosa en nuestro ojo? Y versículo 5 concluye el argumento de Jesús en contra de ese tipo de juicio cuando dice hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? La palabra hipócrita proviene de una palabra en griego que es el idioma original del Nuevo Testamento y significa máscara. Y en el teatro de los griegos salían los actores y ponían máscaras enfrente. Entonces la idea es que eso no es la cara real de la persona, sino es la máscara. Y hipocresía o hipócrita significa que la persona está presentando algo como si fuera máscara, pero de su personalidad, de su persona, que realmente no es. Entonces dice hipócrita, porque se presenta como buen cristiano, se presenta como aquel que, yo sí puedo juzgar, porque yo no tengo faltas, cuando en realidad tiene una faltota grande en su vida y está juzgando a otro hermano que tiene una falta pequeña en su vida. Entonces, ¿cuál es la instrucción de Jesús? ¿Qué se debe hacer? Saca primero la viga de tu ojo, o sea, júzgate a ti mismo primero y corriges tu propia vida. Entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Ahora, entonces, en lugar de negar la práctica de juzgar, Jesús está corrigiendo cómo juzgamos. Nos está dando instrucciones de cómo se debe hacer. Una pregunta sobre este primer punto. ¿Has sido, hermano, has sido culpable de juzgar así? O sea, de tener una faltota en su propia vida. Sin embargo, estás criticando y juzgando a un hermano que tiene una falta pequeñita, una motita en su vida. ¿Qué se debe hacer? Pues hay que arrepentirse. Hay que, como dice aquí, sacar primero la viga, la falta grande de su propia vida antes de juzgar al otro. Ahora, segunda cosa, versículo 6. Es la segunda cosa que no se debe hacer. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen, o sea, las pisotean con sus patas y volviéndose os despedacen. Igual como arriba, aquí tenemos una comparación. Arriba la mota y la viga representan a una falta pequeña y una falta grande. Aquí los perros y las perlas no está hablando literalmente de esos objetos o ese animal, sino está hablando probablemente de los incrédulos, las personas que no conocen a Cristo Jesús. Ahora dice, no des lo santo, o sea, lo santo es lo que es apartado, lo que tiene que ver con Dios, con la salvación, con Cristo Jesús, con la vida cristiana. Entonces, no des lo santo, lo que se refiere tal vez el evangelio,
tal vez conversaciones sobre la Biblia. A los perros. ¿Quiénes son los perros? Pues según Filipenses 3:2, por lo menos se fue mis hojas. O se fueron. Va a ser difícil seguir. Pero en Filipenses 3:2, Pablo dice, cuidados de los perros. ¿De qué está hablando? En este caso, los perros se refieren a los judaizantes, los que en aquel entonces estaban predicando que la salvación era creer en Cristo más la circuncisión y seguir la ley. También en Apocalipsis 22:15 dice, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales. Y probablemente allí los perros se refieren a los que no conocen a Cristo Jesús y los que obviamente no van a entrar al reino de Dios eterno. Entonces, ¿qué significan los perros? Pues con estos pasajes afines encontramos que los perros son aquellos que no creen ni aceptan ni siguen lo que es el Evangelio de Cristo. Entonces, surge aquí un problema. Entonces, si no vamos a dar los santos a los perros, ¿cómo vamos a testificar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Esto no significa, y ni debe ser pretexto para decir, no voy a testificar de Cristo Jesús porque no quiero dar los santos a los perros. Eso no es la idea. La idea aquí es que hay ciertas personas, y tú y yo los hemos encontrado de vez en cuando hemos salido a testificar. Gente que son burlantes, se mofan del Evangelio, de la Biblia y no quieren escuchar nada. Son personas que no quieren escuchar razones a favor de creer en Cristo Jesús. Entonces, esas son las personas que se mofan del Evangelio, de ti, de tu postura delante de Cristo Jesús. Entonces, en lugar de estar siguiendo o intentando compartir con ellos, entonces mejor no. Porque en lugar de apreciar y entender y recibir, lo van a pisotear como si fuera, o las cosas preciosas lo van a pisotear como si fuera una basura. Me hace pensar de una vez cuando estuvimos mostrando, enseñando, proyectando es la palabra, la película Jesús en Tenec, en Huasteco, allá arriba de Aquismón, en un pueblo donde hablan Tenec, Huasteco. Durante la presentación de esa película Jesús, que dura más de 2 horas, había unos jóvenes a un lado mío, estaban arriba en una parte alta, y en toda la película, ahí estuvieron hablando y contándose chistes en Tenec y quién sabe qué más. Al terminar, a los consejadores, bueno, a los que estamos ahí para testificar o hablar con la gente de Cristo Jesús, empezamos a platicar y yo empecé a platicar con ellos. Era obvio que estos niños jóvenes no querían nada que ver con el Evangelio. Pero yo como tonto, sin discernir muy bien la situación, seguí presentando el Evangelio. Ellos no hicieron caso. Había un señor, resulta después que
fue él que pagó toda la cuenta. Era un millonario de Arizona. Pero estuvo en el grupo de Cruzada Estudiantil de Canadá. Bueno, él era de Arizona. Allá para la presentación de la película. Y él sí se dio cuenta de la actitud de estos jóvenes. Entonces, muy, muy buena reacción de él. Él me dijo, Rick, favor de traducirme esto a estos muchachos. Pues, claro, por supuesto. Entonces él dijo, muchachos, entiendo exactamente lo que estás pensando. Cuando dijo eso, los niños en ese momento dejaron de mofarse de todo y prestaron atención. Y él dijo, ¿sabe qué? Yo estuve exactamente donde tú estás ahorita. Y yo pensé que todo esto era una basura, era una cosa ridícula. Y él dijo, pero déjame decirles esto. Un día van a llegar a un punto cuando van a decir, necesito a Dios. Ya no puedo. Recuerden ese día de lo que escucharon hoy en esta noche. Recuerden este día lo que Ricky les explicó. Y en ese momento claman al Señor. ¿Cuál es la idea? Bueno, después de eso, como que se calmaron los muchachos y se fueron. En el principio, ellos estaban pisoteando las perlas, pero gracias a este señor, no recuerdo su nombre, pero con mucha sabiduría, él pudo por lo menos impactarlos con lo que él dijo. Entonces, ¿cuál es la idea? No debemos dar lo santo a los perros. Entonces, requiere mucho discernimiento de nuestra parte. Y hay que pedir, Señor, guíame para hacer lo correcto, pero de eso se trata. Entonces, dos cosas que no debemos hacer. Uno, juzgar a otros antes de juzgarnos a nosotros mismos. Y dos, no dar lo santo, lo que es del Señor, a gente que no sabe apreciar ni estén dispuestas a recibirlo. Ahora llegamos a dos mandatos positivos, dos cosas que sí debemos hacer. Primeramente, sobre la oración. De hecho, este inciso se titula Pedir, buscar y llamar. Dice, pedir, versículo 7, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, son mandatos aquí. De hecho, todo esto, no juzguéis, no des lo santo, todo eso son mandatos que nos da el Señor. Pero, ¿qué significa pedir, buscar y llamar? Están en griego, el idioma original del Nuevo Testamento. La idea es, siguen pidiendo, siguen buscando, siguen llamando. Y el concepto es para mostrar intensidad. O sea, no, ¿cuántas veces hemos orado? Señor, perdóname esto, provee esto, en tu nombre, Jesús, amén. No, eso no es la idea. Aquí la idea es de una sinceridad, un deseo, una intensidad en nuestra petición. No es la idea de ir repitiendo vez tras vez tras vez vanas expresiones. El mismo Mateo 6:7 dice que así no debe ser nuestra oración, porque debemos saber que el Señor sabe de lo que le pidamos antes de expresarlo. Entonces, eso no es la idea. La idea aquí de pedir, buscar y llamar es de una sinceridad, una intensidad en nuestras peticiones. Y cuando lo hacemos así, dice que se os dará. Vamos a hallar y se os
o se nos abrirá. Entonces, si pedimos con intensidad, el Señor nos va a escuchar. Ahora, hay que tener otro cuidado aquí. No debemos pensar que vamos a pedir lo que sea. Yo quisiera tener, no mucho, pero 3/4 de $1 millón sería lo suficiente para mí. Siendo que pues ya me faltan unos cuantos años más en la vida. Eso no es la idea. Observen lo que dice aquí al final del pasaje. En versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas que buenas a los que le piden. La idea aquí es que nuestro Padre Celestial, como dice en Santiago, de Él viene toda dádiva buena. Entonces, no es cosa de pedir lo que sea, sino pedir lo necesario, pedir lo que promueve la voluntad del Señor. Y siempre, como dice en 1 de Juan, al final del libro, pedir lo que está de acuerdo con su voluntad. Así debemos pedir, pero también podemos o debemos pedir, como dice aquí, con intensidad. Y vamos a hallar, encontrar la respuesta de parte del Señor. Versículos 9 y 10 y 11 dice, ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Ahora, pan y pescado es comida. ¿Se acuerda de la oración modelo del Señor? Denos, Señor, diariamente nuestro pan. Pues es la idea aquí. Dice, pues si nuestros padres terrenales, cuando dice siendo malos, significa que siendo pecadores, siendo no perfectos como nuestro Padre Celestial, si ellos de esa condición pueden dar a sus hijos lo bueno, lo necesario, cuanto más nuestro Padre Celestial. Y otra vez, observen que lo que pide es pan y pescado, no un carro. Bueno, en este contexto sería un caballo o algo así. Entonces, si ellos pueden dar a sus hijos buenas cosas, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos lo van a hacer. Discúlpeme, perdón. ¿Has sido diligente en tus oraciones, confiando en un Padre bueno y pidiendo algo bueno? Si no, pues ya es tiempo para orar de esa forma. Y la cuarta cosa, perdón, es el residuo de mi COVID-19. La cuarta cosa positiva, lo que debemos hacer es hacer bien a los demás. Versículo 12. Por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Brevemente se concluye. Primeramente, por eso, esa frase clave aquí significa que desde Mateo 5:12 hasta aquí, todo esto, entonces, si queremos, si todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacer vosotros con ellos, está hablando de cómo debemos tratar a nuestro hermano. ¿Se acuerda? Si él tiene una falta contra nosotros, ¿qué debemos hacer? Dejar esa ofrenda ahí en el altar y arreglar cosas con él. Todos esos versículos de Mateo 5 a 12 hasta Mateo 7, 12 aquí, se incluye aquí.
Este versículo es conocido como la regla de oro. Entonces, está diciendo, si seguimos esta regla, estamos cumpliendo la ley y los profetas. Porque dice, porque esta es la ley y los profetas. Nos hace pensar de otra ocasión donde Jesús habló de los dos grandes mandamientos. Amar al Señor con todo nuestro ser. Bueno, la cita bíblica dice otras cosas, pero la idea general es de todo nuestro ser, tanto mente, alma, espíritu y cuerpo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esa es la idea aquí, la idea de la segunda, del segundo mandamiento. Cuando lo hacemos, entonces estamos cumpliendo la ley y los profetas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, volviendo a leer del 5:12 hasta el 7:12, vamos a ver esos mandatos de parte de Jesús, marcando cómo debemos tratar a nuestro prójimo. Y si nos ocupamos en cumplir con esas cosas, vamos a tener tantas cosas que hacer en nuestra vida que ni va a haber tiempo para criticar o juzgar a otra persona. Entonces, el título, Obedeciendo a Cristo. La pregunta final, ¿lo estamos haciendo? Que el Señor les bendiga y nos veremos en otra ocasión cuando me toca.